Bueno, nuestro módulo se denomina módulo didáctico productivo vivero. Para arrancar podemos empezar a ver qué es un módulo. Un módulo es, como lo dice ahí, un espacio extracurricular donde se desarrollan actividades productivas a cargo de los alumnos. Hacer un espacio extracurricular, este espacio no es obligatorio, ni tampoco tiene una calificación, por lo cual es optativo para los alumnos que quieran participar, y todas las actividades que se realizan en todos los módulos dependen de los estudiantes, y también tenemos un profesor a cargo. En nuestro caso es la ingeniera agrónoma Romina Meyer. Bueno, en la facultad tenemos estos módulos que figuran ahí: el módulo bovino, el ovino, el porcino, el apícola, el hortícola, frutícola, vivero y el agrícola. En nuestro caso es el módulo vivero. Bueno, como dije anteriormente, la docente a cargo de nuestro módulo es la docente ingeniera agrónoma también Romina Meiner. Nuestro módulo arrancó en el año 2019. El año pasado, en el 2020, debido a la pandemia y debido a que nuestras actividades necesitan de todos los días presencia de los alumnos, y que muchos de los cuales no estaban en Oro Verde, entonces decidimos el año pasado no realizar actividades, y retomamos las actividades este año en el mes de marzo. Bueno, algunas de las actividades que realizamos en el módulo es la producción de plantines, también ensayos y seguimientos a cargo de los profesores, en los cuales nosotros los alumnos participamos. También realizamos confección de microtúneles y composteras y otras estructuras o actividades necesarias para el desarrollo del módulo. También participamos en las charlas virtuales del año pasado y este año también, y también participamos en la fiesta del Cordero en el año 2019. Eh, Nos ubicamos ya pongo el puntero, para los que conocen la facultad, nos ubicamos detrás del pabellón de laboratorios, en este punto acá, que este es nuestro vivero. Es un vivero que compartimos, que es propiedad de las cátedras de taxonomía y de terapéutica vegetal, y que ellos nos brindan el espacio para realizar nuestras actividades. Para los que no conocen la Facu, bueno, al ingresar por este ingreso a la facultad, acá está el, el gimnasio. Al ingresar, acá está el hall de entrada. Bueno, detrás de este pabellón, que es el pabellón C, se encuentra el módulo. Bueno, para hablar de algunas de las actividades que realizamos, primeramente hacemos la producción de plantines. Eh, en el 2019, tanto en el 2019 como en este año, hacemos producción de hortícolas, también florales y aromáticas, como es en el caso acá podemos ver la producción del 2019 de romero. Estas fotos son de este año. Acá hay cilantro, acá producimos caléndulas y alisos, también acá se pueden ver unos alisos. Y también producimos árboles, pero eso es una producción que la realizamos junto con los profesores de taxonomía. También realizamos ensayos. Estos dos ensayos se realizaron en el año 2019. El primer ensayo fue la producción de Eucalyptus grandis, mediante dos modos, con técnica tradicional y con la técnica moderna. Lo que hicimos acá fue sembrar en estas bandejas, que se denominan bandejas multiceldas. Se sembró en cada uno de estos espacios, se sembraron las semillas de eucaliptus y se fue haciendo un seguimiento de los mismos, hasta pasarlos acá a los microtúneles, a estas estructuras que se denominan microtúneles. Otro de los ensayos que realizamos fue la siembra y el seguimiento de especies. En este caso podemos ver pezuña de vaca. Hicimos el seguimiento de especies arbóreas, en este caso el pezuña de vaca, que sembramos también a las mismas multiceldas. Sembramos, acá podemos ver los cotiledones cuando estaban emergiendo, y acá ya la plántula más establecida. Hicimos tanto pezuña de vaca, también hicimos aliso de ríos, jacarandá, timbó y otras especies autóctonas. Otra de las actividades que realizamos
junto con la producción de plantines y los ensayos, son el armado de composteras, en armado de composteras en tachos de 200 litros y también acá en el piso. Estas dos fotos son del año 2019. Nuestro propósito era durante el año pasado ocupar el compost, pero al no trabajar, recién lo pudimos ocupar este año y nos dieron buenos resultados. Y ahora vamos a empezar a ocupar la tierra que pudimos obtener. También otra de las actividades es la confección de los microtúneles. Los microtúneles son nuestras estructuras donde ubicamos los plantines una vez que salen del vivero para protegerlos más que nada de las heladas y de alguna otra inclemencia del tiempo como granizo. En el año 2019 participamos en la fiesta del Cordero, donde pudimos vender toda nuestra producción de ese año. Fue una buena experiencia y en la que pudimos mostrar todo nuestro trabajo. Acá podemos ver la producción de romero, de alegrías del hogar, de florales que realizamos durante ese año. El año pasado, como no tuvimos actividades presenciales, participamos del ciclo de los ciclos de charlas virtuales de la facultad. En este caso, la charla virtual estuvo a cargo de la doctora Jonicelia Araujo, que fue nuestra disertante, y hablamos sobre la propagación de plantas leñosas en viveros, y acerca de esto, los parámetros de calidad de plantas y propagación vegetativa. Fue la charla que realizamos el año pasado. Como para terminar, los invitamos a participar. Nos pueden seguir en nuestra red social, la que utilizamos, que es Instagram, es @mourovivero.fca. Ahí, si ustedes desean participar, como dije anteriormente, no es obligatorio, no tiene una nota y los horarios son libres. Lo único que pedimos siempre es compromiso, pero si ustedes están interesados en formar parte de este módulo, pueden escribirnos a este, a este, a esta, a este correo, digamos, un mensaje nos mandan acá a Instagram, o también si desean recibir las noticias y ver lo que vamos haciendo, también nos pueden seguir en este usuario. Y bueno, para finalizar, esta vez la charla trata de estructura y manejo de un vivero forestal. Son las visiones desde una experiencia profesional que va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Victoria Burgués. Y también nos va a acompañar el profesor Pablo Señalaza, que es docente de la Cátedra de Ozonomía, que también va a estar de moderador y nos va a ir guiando en esta charla. Así que, y al final de la charla vamos a estar pasando el link para que puedan llenar el formulario para obtener el certificado de asistencia. No sé, Pablo, si estabas por ahí. Sí, Nahuel. Bueno, muchas gracias, Nahuel, por la presentación. Bueno, buscando las alternativas para una nueva charla dentro de lo que son los módulos productivos y sobre todo el de vivero, es que nos pusimos a ver entre nuestros graduados quienes estaban trabajando en temas vinculados a vivero. Inmediatamente hicimos una asociación con una ingeniera que se recibió hace algunos años atrás dentro de la facultad, que es Victoria Burgués, y que por ser oriunda de la zona forestal entrerriana, de la zona de Ubajay, tuvo la oportunidad de trabajar en tal vez el vivero más importante que tiene la provincia en el ambiente forestal, que es el vivero Pol Forestal, un vivero privado. Y entonces, bueno, inmediatamente pensamos que era una muy buena alternativa tener la visión de un graduado, porque gran parte de los que están escuchando acá y participando de la charla, son futuros profesionales en la línea,
y que tal vez puedan encontrar una línea de desarrollo profesional en el ambiente de la producción de plantines forestales, ornamentales, leñosos, de cualquier tipo de producción en vivero, como también del ambiente forestal, ¿sí? No solamente en la parte de generación de plantines, sino en lo que es el ambiente foresto industrial. Entonces, todo eso compilaba en una perfecta armonía, invitándola a Victoria a que se nos sume esta vez, pero con una modalidad que pretendimos diferente y que es darle un poco más de, no estructurarlo tanto como una clase o como una charla cerrada como las que se dan normalmente en la facultad con un PowerPoint, sino apuntar a una de estas nuevas modalidades que ahora se denominan conversatorios. ¿Y qué son los conversatorios? Son precisamente espacios en donde el hilo está establecido, el hilo de la charla está establecida, pero se va buscando de darla de forma más natural, tirando algunas preguntas que son como iniciadoras, y de ahí habilitando a que puedan realizar preguntas tanto los participantes como los que están organizando. Entonces, la modalidad de hoy va a ser distinta. Va a ser distinta a las otras. Es una prueba para todos, para nosotros que estamos de este lado y también para Victoria. Así que vamos a hacer los esfuerzos para que salga bien, como seguramente va a ser así. ¿Cómo vamos a hacerla? De alguna manera vamos a ir moderando la conversación a modo de entrevista, y les voy a pedir que cuando ustedes tengan intención, porque veo que son casi 50 personas las que están participando, cuando tengan intención de preguntar algo, levanten la mano, tóquenla con el botoncito de la mano y habilitamos el audio, o si alternativa es, dejan escrito en el chat una pregunta y la visualizamos sobre el final de la charla, ¿sí? Las leemos y las volvemos a tocar. Bueno, voy a iniciar presentando a Victoria. Victoria Burgués fue alumna nuestra de la facultad, egresada. Cuando se recibió, fue a trabajar nuevamente a la zona de Ubajay, donde empezó trabajando en el vivero de Pol Forestal, donde estuvo varios años vinculada con temas principalmente de actividad de campo, porque es una empresa que no solamente produce plantines para la venta, sino también tiene forestación. Es en donde ella estuvo más vinculada, y con el tiempo, bueno, se desvinculó de la empresa y actualmente está trabajando con una empresa privada, haciendo asesorías, mediciones, y parte de lo que de alguna manera pudimos enseñarle dentro de la facultad. Así que bueno, más que nada, bienvenida Victoria, y la verdad que un gusto tenerte con nosotros hoy aquí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. ¿Qué tal a todos? Bueno, soy novata en esto. La idea por ahí era comentar del tema de los primeros años de trabajo, justamente porque se trata, digamos, yo estaba laburando en una empresa, apenas me recibí, que era más comercial, y surgió la posibilidad de laburar a campo con esta empresa. Y bueno, arranqué con lo que era la parte de explotación de monte, que la explotación de monte es lo que es el corte para la obtención del producto de la forestación. La parte de trabajo, como mejorando el monte en cuanto a lo que es podas, raleos. También hice parte comercial,
Y esta empresa tenía tanto lo que era la administración de campo como también, obviamente, lo que era el vivero y el mejoramiento genético. En cuanto a lo que era vivero, había un técnico viverista y técnico forestal también, estaba a cargo de todas las actividades, digamos, relacionadas a la producción puramente, ¿no? En cuanto a producción, el vivero se encargaba de hacer plantines a partir de semilla de eucaliptus y material clonal. Vicky, antes Sí. de que entremos a hablar del vivero, Ajá. quiero hacer una acotación. Nosotros fuimos hace ya algunos años a Pol Forestal con los alumnos, o sea que lo hacemos de vez en cuando para no caer siempre a las mismas empresas. Y nos encontramos ahí por sorpresa, realmente no sabíamos que estabas trabajando ahí, precisamente midiendo los camiones que salían con madera, midiendo los metros estéreos. Sí. Y Sí. eso realmente nos sorprendió gratamente y nos dio la posibilidad de mostrar en el momento cómo parte de la formación que nosotros estamos dando en la facultad realmente tiene una salida y una utilización. Entonces, antes de que entremos a hablar del vivero, me gustaría que comentes un poquitito de eso. ¿Cómo viste vos tu inserción laboral una vez que te recibiste y la formación que habías recibido? ¿Fue adecuada? ¿Fue suficiente? Por supuesto, estuvo muy vinculada a la parte forestal, netamente, pero por ahí comentanos un poquitito de eso y después sí, ya largamos con el tema vivero. Bueno, con lo que vos te referías de la medición de camiones, en la empresa, creo que hasta el día de hoy no tienen balanza. Entonces, previo a hacer el corte de una forestación, se hace una medición donde se obtiene a partir de la cubicación una estimación de los volúmenes que se van a obtener. Se trata de aproximar lo mayormente posible. ¿Por qué? Porque una cosa es estimar la producción en un lote de cultivo extensivo y otra cosa es en el monte. Cuando vos obtenés distintos productos, obtenés lo que es el rollo de la viga, que es lo que seguro han visto en la ruta, en la 14, que van muchos camiones para el lado de Concepción del Uruguay e Ibicuí con madera de pino. Bueno, eso es lo que es viga, que se llama. Pero no solo se obtiene eso del monte, se obtiene lo que es el material fino, que se le dice triturable. Por ejemplo, ese material lo compran empresas como ser Arauco, Papel Prensa, Sadepan, Eger, que antes era Masita, también lo compran. Se obtienen lo que son postes, que son justamente lo que se usa para lo que es luminaria. O sea, se obtiene también lo que es tijera, hay una variedad de productos. Entonces, cuando uno hace una medición, obviamente a lo que apunta principalmente es a obtener un producto que sirva para el aserradero. Y el aserradero, ¿de qué se sirve, digamos? Necesita de lo que es rollo. Rollo como el que ven, lo que decía respecto a los camiones que van para la exportación. Entonces nosotros hacemos una cubicación y después la forma que tenés de controlar que lo que se midió coincide con o se aproxima a lo que se cortó y se cargó es por medio de la pesada. Cuando vos no tenés balanza, ¿cómo lo tenés que hacer? Tenés que hacerlo por medio de la cubicación. ¿Cómo hacemos la cubicación? Que ahí medimos lo que se llama los metros estéreo, que lo habrán visto en dasonomía. Entonces, después por un factor de conversión lo llevamos a toneladas. Generalmente se está usando un factor de 0,645 o 0,65 directamente. Así que lo que se hace es medirlo, se le mide el chasis de la parte de adelante del camión, de ambos lados, se le mide el acoplado también de los tres lados, de los laterales y de atrás, ahí se promedia y se saca una medida que se obtiene a partir de multiplicar el alto por el ancho por el largo.
y ahí obtenemos los llamados metros estéreo, que son los metros de madera que incorporan el espacio entre los rollos, vendría a ser. Hablando a lo criollo, digamos, obtenemos los metros como van apilados en el camión y después los llevamos a toneladas. Como yo no tenía balanza, no me quedaba otra que medir los camiones porque no tenía otra herramienta para comparar. Y bueno, y ahí me encontraron haciendo eso ese día. Bueno, vos decías que los plantines, que el producto, digamos, que sale de los montes, tienen que ver con la madera y la madera de calidad. Para empezar y para obtener madera de calidad tenemos que empezar con plantines de calidad. Entonces, ahora sí, si te parece, nos vamos introduciendo en el tema del vivero en sí. Y vos nos contabas que los viveros funcionan por dos tipos básicamente de producciones, ¿no? Unas sexuales y otras asexuales. Exacto. ¿Cuáles son las características que más o menos pensás vos o hacia dónde está yendo en estos momentos la producción? ¿Hacia los tipos de reproducción sexual o hacia los asexuales? Y, o sea, siempre la base se partió de lo que es la producción por semilla. Primero se traía de afuera y después, que en sus orígenes eran lugares como venían de Sudáfrica, Australia, y después a medida que se empezó a obtener genética de acá, se empezaron a producir semillas desde acá, del país, de la época del IFONA, bueno, después surgió el CIEF, el Centro de Investigación Forestal, el INTA, que empezó a investigar más que nada lo que es la zona de Delta y de Concordia. Entonces se empezó a obtener material de semilla mejorado. Lo que pasa que justamente como es semilla, más allá de que eso se vaya mejorando por procesos de selección, siempre tiene cierta variabilidad. Lo que tiene que al producirse en mayor cantidad es más económico que lo que es el material clonal. Encima lo que son los ciclos, digamos, de investigación en forestal, justamente, estamos hablando en el eucaliptus de lotes de 12 años, entonces te lleva mucho tiempo, no es como los cultivos extensivos que vos campaña a campaña lo vas mejorando y vas obteniendo resultados. Acá son procesos largos. Entonces, después, a medida que se siguió investigando, más, te diría más a partir de 2000, se empezó a ahondar más en lo que es material clonal. Entonces se empezó a tener material seleccionado a partir de test y ese material que resultaba seleccionado se llevaba a la producción de vivero en plantas madres. Y a partir de esas plantas madres, por medio de cortes, se reproducía y esas estaquitas después se llevaban para producir plantines. Como es, con respecto a lo que es el clonal, hoy día vos estás hablando de un precio de un clon y que el clon es más o menos 3 veces el precio de un material de semilla. Lo que tiene el clon es que justamente lo que se investiga o se apunta, mejor dicho, es obtener material que sea más rústico, más tolerante a lo que es un clima frío, el tema de heladas, que es crucial en la producción, el tema de la humedad, también el comportamiento frente a plagas, digamos, son un conjunto de cosas que se buscan. Entonces, lo que se empezaron a obtener, digamos, eran materiales mejorados. Más que nada, había muchos que partían de híbridos entre el Eucalyptus camaldulensis, que es el colorado, y el grandis. Entonces, a partir de eso se empezaron a obtener clones híbridos. Por ejemplo, a mí hay uno que me re gusta, desde la época que yo trabajaba en POL, digamos, que es el H105, HC105, es un clon. Que mi experiencia, lo que me pasó es que justo se hizo un ensayo puntual de un corte temprano de un lote que no llegaba a 9 años. Lo había comprado una empresa en pie al lote, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo explotó el mismo que lo compró, no lo cortamos nosotros, pero yo fui haciendo seguimiento de lo que se iba obteniendo en la tala raza.
y se obtuvo buen rinde con respecto a lo que era viga, poste de 7,5 metros, que es algo de lo que más se busca. Y linda forma, justamente porque uno lo que persigue es que tengan forma cilíndrica y recta, que es algo que te permite obtener buen rinde en el aserradero. Entonces, Esa bueno, sería una de las grandes diferencias que tenemos entre la producción clonal y la producción por semilla o sexual, ¿no? Es la homogeneidad lógica, genética, ¿no? Que con la semilla no la vas a tener nunca, por más seleccionada que estés. ¿Cuáles son obtenés las buenos ventajas? lotes, Se pero no es lo mismo. o se está implementando más en estos momentos las plantaciones clonales o se sigue todavía con el proceso de las de producción por semilla principalmente? Mirá, ya desde hace más o menos unos 6 años de acá para atrás, se empezó a incrementar muchísimo lo que es más allá del costo, por un tema de justamente que se buscaba para zonas que no eran tan favorables para la forestación, zonas más, de arena más complicada, ¿viste? Porque no la típica zona del lago de Concordia, que son arenas más profundas, rojizas, terrenos más pesados. Entonces se empezó a buscar el material híbrido también por el tema de que ya se había probado el tema de la forma, la tolerancia al frío, para justamente, por ejemplo, plantar en zonas más bajas o próximas a la banquina, más que nada por eso. Por ahí, medio que el año pasado y este año se está usando mucho, estos años es por la época en particular, el tema de manejar el rebrote, porque lógicamente estamos hablando que vos ya partís de una cepa que ya está establecida y después lo que tenés que hacer es ralearlo y seleccionar, entonces tenés mucho menor costo por hectárea. Pero, digamos, en sí cada vez es más fuerte la tendencia a elegir lo que es un clon. ¿Tenés idea qué es lo que está ocurriendo, digamos, en otros países que tienen mucho más desarrollo forestal, como el caso de Brasil, precisamente con esto? Es decir, ¿se planta plantines de semillas o se planta clones? En Brasil, mira, tanto en Brasil como en Uruguay yo viajé hace unos años por trabajo y si bien son especies diferentes, en Brasil se usa otra especie de eucaliptus porque en la zona que yo estuve, que es en el medio de Brasil, lo que se apuntaba eran acortes de 6 años, pero para obtener pulpa, iban todos para pasteras. Entonces eran ciclos más cortos, se hacía un manejo de rebrote, después se volvía a trabajar, pero estábamos apuntando a otra cosa totalmente diferente, ¿viste? Por lo menos en esa zona que yo fui a ver. Y por ejemplo, en Uruguay me llamó muchísimo la atención cuando fui hace como 4 años atrás, por ahí. Había una empresa que plantaba muchísimo, pero iba cambiando todos los años la genética, iba surgiendo diferentes materiales y conservaba quizás el 10% de lo que había plantado ese año. ¿Por qué? Para ir justamente reduciendo lo que era, ¿viste? No quedarse con una especie en sí, sino ir variando. Constantemente iban variando. En esa empresa que yo fui a ver que comentaban esto, yo creo que era AF Forestal, si no estoy errada. Ellos para arroyo. Y ahí, en ese caso puntual, estaban, o sea, Uruguay nos pasaba el trapo en esa época ya. Ellos estaban haciendo poda hasta 10 metros. Que acá, viste que está acostumbrado que vas con el serrucho o la otra tijera, pero así nomás. Y ahí estaban en plataforma, en esa empresa que fuimos a ver, en plataformas tipo autoelevadores, lo que usan para el tema del mantenimiento de la luz. Bueno, subían en eso y con sierritas circulares iban podando, tiqui, 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 hasta 10 metros. Entonces, ¿qué conseguían? El tema de las toras sin nudo para la madera clear.
10 metros de... Acá son 4 metros con suerte. Con las 2 primeras podés obtener sin libre de Sí, nudo. ni hablar. Por eso te digo, nos pasaban el trapo y de vuelta en esa época. Así que... ¿Cómo Sí. está la demanda de plantines en el mercado local? Porque siempre se habla de eucaliptus como una especie que, como rebrota, solamente se requiere plantines para la plantación nueva después de 2 ciclos o a veces más. Pero también escuché que las nuevas ideas que se están viniendo de manejo de plantaciones es hacer algo similar a lo que siempre se hizo con pino, es decir, se termina un ciclo, se planta de vuelta directamente y no esperar Lo que a pasa es que 20 años. claro, lo que pasa es que nosotros partimos antes en otro marco de plantación, ¿viste? Antes se plantaba siempre, se tendía a plantar en marcos de 3x3 o 4x2,5. Entonces estamos hablando de 1111 plantas en el de 3x3 o 1000 plantas en el de 4x2,5. ¿Qué pasaba? Casi siempre, más que nada en el de 3x3, ¿qué tenías que hacer a mitad de ciclo, más o menos entre los 6 y los 7 años? Un raleo. Si vos partías de un buen suelo con potencial de crecimiento, lo que podías hacer, más o menos esperar hasta los 8 años y hacer una selección para obtener, ya sea o tijera o postes. Entonces vos sacabas, alivianabas, hablando mal y pronto del cuadro, para que después ya a los 12 años, o sea, darle ese empujoncito para que crezca mejor. Y si no, lo que hacían era un tiempo antes, en vez de hacerlo a los 8 años, capaz que a los 5, un raleo, pero a pérdida. ¿Qué significa? Que esa madera vos la dejás tirada en el suelo. Entonces, tenés un costo para hacerlo y a su vez no lo estabas aprovechando. Entonces ya hace unos años lo que se habla es de utilizar densidades menores para evitar tener que hacer raleo. Estamos hablando de densidades entre 700 a 850, 870 plantas por hectárea. Con esto capaz que voy a decir, bueno, yo parto de esa densidad y quizás sí, a los 8 años el lote me permite hacer una selección para sacar algo de poste y me quedo, en vez de esas 800 plantas, bajo a 600 plantas por hectárea. Pero si yo apunto a que sean vigas, que tengan buen diámetro, la viga te puede llegar a superar, si es un árbol bien desarrollado, la tonelada por árbol. Entonces, si vos estás en un lote que fue bien manejado, con control de hormiga, como se tuvo que hacer, buen material, podés llegar a lotes que quizás te superan las 500 toneladas. Por ejemplo, estoy cortando un lote en Pedernal que lo ralearon. A ver, tiene 20 años el lote, no es lo ideal cortarlo con 20 años, eso hay que aclararlo. Pero este lote nos está dando arriba de 550 toneladas por hectárea, que es una guasada. Uno no está acostumbrado a eso. Sí, para esta zona no. No. Bueno, Yo soy lo que chocha, pasa es que, pero no es lo normal, digamos, no es lo común. volviendo al tema del vivero, Victoria, me interesaba esto que estabas comentando sobre la diferencia entre las producciones clonales y las de semilla. Cuando se produce de esa forma, ¿el tipo de sustrato es el mismo? ¿Cambia? ¿Cuál es el proceso? ¿Podés relatarnos un poquito cuál es el proceso de producción de, por ejemplo, empecemos con el de semillas, después charlamos del clonal? Uh-huh. Bueno, en el caso de la semilla, vos lo que tenés que hacer justamente es cosechar la semilla, que más o menos a principio de año, mediados de enero, se cosecha la semilla. Esa semilla hay que clasificarla previo, digamos, a la siembra, y después se siembra. En lo que es en el vivero ahí, en Pol Forestal tenían una sembradora neumática, que era otra cosa. Hay gente, por ejemplo, hay un vivero que conozco que está en Charrúa que siembran a mano. Yo ya no vería nada si sembraría a mano, cómo hace, pero se hace. Y bueno. Esto es, vamos a aclararle al resto de la gente que está escuchando, porque la semilla del eucaliptus tiene la mitad o menos de 1 milímetro de diámetro
que está encima mezclada con una cantidad de paráfisis que son restos, digamos, de la floración que confunden y no son necesariamente semillas. Claro, ni hablar, o sea, tenés desde semillitas de que se tamizan de 190, 600 micrones a 1000, digamos, o sea, siempre lo que uno apunta es obtener mayor tamaño de semilla porque está relacionado directamente mayor tamaño con mayor poder germinativo. Al número que manejaba un promedio, digamos, a partir de 1 kilo de semilla que vos obtenías, se tamizaba, se clasificaba, hablaban de un promedio de 600 a 700.000 semillas viables. Esto no quiere decir que vos ibas a obtener 600.000, 700.000 plantines. Ojo, porque vos después cuando vas a sembrar, después cuando vos tenés que hacer toda la clasificación, se te mueren plantines, hay semillas que quedan, digamos, a mitad de ciclo. Entonces, la relación era esa. En algunos casos, ahí en el vivero le hacían un tratamiento pregerminativo para romper la latencia de la semilla. Más o menos. Me preguntan en el chat si cualquiera puede cosechar semillas para producir plantines de eucaliptus. Mirá, por el tema de las producciones certificadas se refiere. Y justamente para producción certificada, vos necesitas que sea vivero certificado. Vos podés, o sea, por ejemplo, vos podés comprar con el tema de, por lo menos lo que se hacía antes, que vos comprabas de un vivero, por ejemplo, hay viveros, me acuerdo de, por ejemplo, Maschio, que es la Rosada Forestal ahí en Puerto Yeruá, él iba y compraba semilla de pol. Y de ahí ellos, producían los plantines. En el caso, digamos, vos necesitabas esa certificación porque cuando vos tramitabas lo del subsidio, se te agregaba, creo que era un 5% más por tener la semilla certificada. Vos el subsidio lo cobrabas, pero cobrabas algo más si vos usabas semilla certificada. Y claro, el Estado si ya estaba subsidiando y estaba fomentando con dinero, quería que el productor utilice productos de calidad, empezando desde la semilla, ¿no? Porque si no, no puede no terminar siendo rentable. Me preguntan, Vicky, si los viveros tienen técnicos registrados en SENASA por nueva legislación 2019, dice. Por lo general... Mira, mientras yo estuve en el vivero, tenían el técnico, justamente, técnico viverista, y a su vez yo sé de varios colegas que hacen el curso para estar como regente de viveros, creo que se llama, y se tienen que registrar para estar a cargo. Eso tengo entendido que se está haciendo. Estamos hablando del vivero más grande de la provincia y de la región, así que... Claro. Bueno, lo que pasa que en este caso, de este vivero puntual, estamos hablando de un ingeniero forestal, el propietario. O sea, justamente... ¿Cuánto produce o producía en su momento de máximo apogeo el vivero? Yo creo que llegó a producir algo de 4 millones de clones y de semilla no estoy segura, pero creo que era una razón de más o menos casi el doble de lo de clones, así en épocas buenas, muchísimo, era muchísimo. O sea, estamos hablando de más o menos 12 millones de plantas o de plantines por año. Claro, eso en todo el año, en la época de plantación de otoño y la de primavera. Generalmente se plantaba un 30% en otoño y el 70% en primavera. Siempre lo máximo por las condiciones eran para primavera. Cuando las condiciones están dadas, y ¿en cuánto tiempo puedo obtener un plantín yo que salga a campo? Desde que lo pongo la semillita en el sustrato. Ya más o menos tenés de 120 a 150 días aproximadamente, desde que vos partís de la semilla hasta que está el plantín para llevar a campo.
En el caso del clon es un poquito más, a partir de los 150 hasta 180 días inclusive. Y eso Pero trabaja, la empresa normalmente trabaja con solicitudes, me imagino, además de que tendrá un cierto stock, no sé cuál es la modalidad que tienen de trabajo en eso. y ellos todo laburaban con reservas, o sea, la empresa ya tiene obviamente su cartera de clientes, pero la empresa iba a pedir a justamente en enero se hace lo que es la cosecha, entonces se empieza a sembrar la semilla en lo que era en marzo para llegar a la primavera. Entonces, antes, cuando arranca la siembra, vos arrancás a tomar todos los pedidos de la gente que quiere tener ya listo para la primavera el plantín. Porque Claro. vos en general siempre decís, bueno, yo quiero un plantín que tenga lo que se promete. Pero eran de 15 a 25 centímetros, pero había gente que te decía, no, yo quiero un plantín de 40 centímetros que sea más rústico. Y había gente que decía, no, yo quiero de 15 centímetros porque a mí me resulta más en el suelo, porque si no me queda más despareja la forestación, viste que cada uno tenía su requerimiento. Entonces, con esos tiempos se manejaban en lo que era tomar las reservas de plantines. Aparte, en este vivero en particular trabajaban con clientes grandes, como Forestal Argentina, o empresas que forestan muchas hectáreas al año, estamos hablando de 300, 400, 500 hectáreas al año, entonces justamente Claro. tenía que manejar con tiempo anticipado. Entonces, ¿cuáles son? Vos ahí mencionaste algunas de las solicitudes que tenían en cuanto a características, pero ¿qué es lo que esperaban o qué es lo que se considera un plantín que está listo para llevar al campo? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es lo que debería tener o visualizarse para decir esto ya está para llevar a campo? Y en general, cuando estaban ya los plantines que los iban sacando ya todos afuera, porque después de estar en vivero ya pasan afuera para terminar la rustificación, el planticito ya quedaba más engrosado, con el tallo más de aspecto más leñoso, y lo que se sacaba, digamos, cuando se sacaba de la bandeja, se miraba que las raíces sean más bien blanquitas, porque eso se consideraba más activo, digamos, el plantín, porque las raíces estaban activas, más claritas. Y bueno, y lo del tallo, más rustificado, más leñoso. El tallo más tiernito, como que todavía le faltaba estar un poquito más en contacto con el frío para justamente estar apto para ir a campo. Vicky, ¿produjeron también plantines de nativas? O sea, ¿el vivero se encargó, o por ejemplo, de algún tipo de solicitud especial, de alguna otra especie que no sea pino o eucalipto? Yo sé que en un Sobre momento, todo, hablando de nativas, sobre todo nativas. yo sé que en un momento produjeron plantines de ornamentales y de arándanos, pero nativas no sabría decirte. Mientras yo estuve, ya cuando en la época yo fui a trabajar, ya era puramente forestal, era pino y eucaliptus. ¿Hay mercado para las nativas? ¿Para la producción de plantines de nativas? Leñosas. Uh-huh. Y la verdad no sabría decirte, porque no es algo con lo que yo esté ahora en contacto, digamos, de decir, bueno, se puede producir por ahí más con lo que zona que se quiere preservar. Yo creo que en Córdoba se estaba haciendo algo de plantación con nativas en zonas de recuperación. También se apuntaba con el tema de los planes había planes de mejoramiento de monte nativo que incentivaba a Los eso. enriquecimientos. Uh-huh. Sí. Pero no es algo en lo Sí, que yo esté laburando ahora como para decirte, sí, a ciencia cierta se hace tal cosa. sí, bueno, el tema de las nativas es algo que viene creciendo por distintos motivos, ¿no? Y cada región del país con distintas intensidades, ¿no? Tal vez la nuestra no ha tenido una gran importancia, como sí la puede haber tenido en áreas selváticas, donde se trabaja un poco más con lo que es enriquecimiento. Acá, enriquecimiento de monte, o sea, agregar especies propias dentro del mismo monte, no es una práctica frecuente.
porque por ahí la madera requiere tiempos en nuestra zona de muy, muy largos para tener volúmenes cosechables, y bueno, eso hace que no sea rentable. Pero sí, no sé qué está teniendo mucho interés en lo que es la forestación urbana. Ha cambiado mucho el concepto de la producción de árboles para incluir en ciudades o en loteos, es decir, hacemos solamente fresno o exóticas, y no, vamos a probar o vamos a empezar a trabajar con especies, recuperando especies nativas que pueden ser utilizadas en ambientes urbanos, ¿no? Porque lógicamente cuando hablamos de especies que tienen espina o especies que tienen crecimientos irregulares, estructuras abiertas, no sirven para el ambiente urbano, ¿no? Entonces, yo creo Me que acordé hay... de algo, que lo que Ajá. justo me hiciste la pregunta, porque yo no me relaciono en cuanto a lo laboral, pero sí he comprado especies ornamentales. En lo que es la zona de Yuquerí, ahí cerca del INTA, hay varios viveros que producen especies ornamentales nativas y exóticas. Varios viveros, digamos, hay. Ahora me estoy haciendo memoria, digamos. Me imagino que debe haber demanda para lo cual producen. Claro que sí. Mira, hay una cosa que es bien interesante, ¿no? Porque yo lo he visto acá, ahora hay algunos viveros que están produciendo nativas en la provincia de Entre Ríos, pero cuando antes había algún tipo de multas a empresas por algún tipo de daño ambiental, les terminaban imponiendo la remediación con plantaciones con nativas. Salían a buscar y no encontraban. Entonces terminaban comprando en Córdoba o en otras provincias y trayendo para acá, lo cual tiene un problema serio, que por más que la especie sea la misma, vamos a decir el algarrobo negro y Prosopis nigra, se trae genética de otra región. Y eso termina produciendo algún tipo de contaminación génica dentro de las especies, de los individuos nativos, que pueden ser de la misma especie, pero tienen una diferenciación, y eso es algo que se está tratando de evitar. Entonces, que los plantines que se utilicen nativos para la forestación local provengan de viveros locales que obtuvieron semillas en áreas locales. O sea, regionalizar y como limitar las áreas geográficas en las cuales los viveros pueden funcionar para nativas, para nativas. Hay una consulta acá sobre el tema sustratos. Sí, justo la vi. Con respecto al sustrato, se usaba lo que era corteza de pino y turba, que se traía del sur. Un 70% de lo que es corteza de pino con 30% de turba. Y la diferencia, digamos, del sustrato entre lo que era para plantar clon versus la siembra de semilla es que a la parte de semilla se le agregaba micorrizas. Ajá. Pero manejaban la misma proporción en el sustrato. Era la corteza de pino que se tamizaba mezclado con turba molida. Yo recuerdo las primeras veces que fuimos a Pol Forestal, utilizaban fibra de coco, también la mezclaban con la corteza de pino compostada, pero lógicamente la fibra de coco era un producto importado que venía de no sé si de Tailandia o de dónde. Sí, era bastante más caro. Lógicamente. Tenían las mismas propiedades porque son productos que son higroscópicos, tienen una capacidad, digamos, de tomar, retener agua, y cosa que la corteza no tanto, y son logran realmente un producto de sustrato muy homogéneo cuando está bien trabajado, que para el tiempo que el plantín está en el vivero es más que suficiente, ¿no? Aunque también yo recuerdo que fertirrigaban, ¿no? ¿Es así? Sí, ahí preguntan si era compostada la corteza de pino.
Sí, Ah, era compostada. Sí, el fertirriego en lo que es la producción de plantín era fundamental, o sea, se partía de lo que era la fertilización, primero con fósforo, justamente para promover el enraizamiento, después en la parte de crecimiento se fertilizaba con nitrógeno, y después ya en la parte de rustificación se fertilizaba con potasio. Iba así por etapas manejándose el fertirriego. Después a campo ya no, por lo menos en la empresa, no se usaba ni fertilizante de liberación rápida ni lenta, digamos. Ya no se dependía. En teoría, digamos, por lo que ya había recibido en el vivero, ya después se tenía que desarrollar bien el plantín a campo. ¿es distinto el sustrato? Preguntan si va para la multiplicación sexual o la asexual. Claro, eso es lo que yo aclaré. En la sexual, que era el de semilla, se usaban micorrizas y en la otra no. Ah, pero digamos, la composición de corteza y de turba es Es la similar, misma. nada más que se le agrega Ujú, micorrizas a la sexual, mientras que la ujú, sexual no. ujú. Pero para la producción asexual, la de la clonal, ¿se trabajaba con temperatura en la base o no? Temperaturas. ¿Y vos decís en el invernáculo? Sí, en el invernáculo. Y sí, por la misma instalación, digamos, disposición de los plásticos, todos, siempre hacía unos grados más adentro, varios grados más adentro que en el exterior, ya de por sí, digamos, vos entrabas No, pero y... la consulta, porque yo he visto que en algunas áreas, en unos viveros que tienen producción del tipo asexual, eh, elevan la temperatura del sustrato, no No, necesariamente de la parte aérea, sino en con este una caso cama más caliente o un poquito más caliente. tengo entendido que no se hacía. No. Mm. Bueno, preguntan cuál es la diferencia entre la corteza y la corteza compostada. Bueno, en ese Este, caso estaba depositada era como una pileta de material así, entonces se iba depositando y se iba dejando un tiempo antes de utilizarla. claro, el compostaje de la corteza es un proceso básicamente químico que se produce con elevación de temperatura e incluso se induce también con el agregado de algún fertilizante o algún fertilizante nitrogenado a veces, ¿no? Y lo que logra es un sustrato un poco más estable que que la corteza no compostada. Y se está el Revina, que es la red de viveros de nativas, que nuclea muchos viveros en el país. Para los que gusten saber más, muchas gracias. Bueno, gracias por la información. En la costa del río Uruguay hay varios viveros que están en estos momentos produciendo plantines de nativas y están ajustando técnicas, porque esa es la gran diferencia, ¿no? Imagínense que producir 10 millones de plantines de eucaliptus es porque la técnica está recontra ajustada. El equipamiento, la maquinaria, la infraestructura, el personal, está todo optimizado de tal manera que puede producir esa cantidad exorbitante de plantines casi sin problema. Si uno lo quisiera hacer para nativas, hoy en día es prácticamente imposible, desde conseguir las semillas, desde ajustar las técnicas, la mano de obra. Y eso son los años de desarrollo, ¿no?, que hay atrás de cada una de estas producciones. ¿La producción de plantines de pinos es similar? Sería como similar a la que es de semilla en Euca, porque solamente hay de esa manera, digamos, es sexual. Ajá. Eh, en lo que es, digamos, la siembra,
que justo estábamos hablando hoy, que es la obtención de plantines para sembrar, para plantar en primavera, que se hace desde marzo hasta junio, más o menos lo que se extiende. Y para la siembra, la plantación en otoño, la siembra se hace de diciembre hasta enero. Entonces ahí es como vas manejándote con el tema de las reservas que hablábamos hoy para llegar a la época. Sí, sí. Una pregunta sobre poda. Ya algo charlamos de este tema, pero no sé si podés agregar algo más. ¿La Lo que es leíste la la poda, pregunta, Vicky? ajá, Dice, la poda que se realiza o a qué altura. ¿y a qué altura? Sí. Y la primer poda más o menos anda entre el año y medio, 2 años de edad, en el caso del eucaliptus. Se podan hasta 2,50 metros. Y después se hace una segunda poda, en el caso de que se haga, que es lo que hablábamos hoy, se hace a los 4 metros, y esa segunda poda se está haciendo más o menos entre los 4 a 5 años de edad. En esos tiempos andan. ¿Qué logramos con esas podas? Es reducir nudos, apuntar a madera que tenga la menor cantidad posible de nudos, porque el tema del nudo que te queda, después se despega cuando llevas el rollo al aserradero para hacer la tabla, están los llamados nudos que bueno, se te despegan y te bajan la calidad de la madera. Justamente en el caso de lo que es tanto tablas como viga, un precio tiene la viga que es sin nudo y otro es el que tiene la viga con nudo. Claro. Cuando uno va al aserradero y va a comprar madera o machimbre, te van a decir qué quiere de primero o de segunda, y la diferencia está precisamente en eso, en la presencia de nudos. Entonces es muy importante la poda. Volviendo, Vicky, volviendo al vivero, ¿cuáles eran los mercados a los cuales se ubicaban los plantines que se producían ¿eran solamente locales o también se mandaban fuera de la provincia? No, por ejemplo, a Corrientes se mandaba bastante, porque, por ejemplo, Forestal Argentina, que tiene bastante en el norte, todo eso se mandaba desde el vivero. Obviamente, no es que eran únicamente, eran clientes de Pol Forestal, también compraban en otros viveros, pero con una demanda así de grande, digamos, llevaban plantines para campos del norte. Y no solo forestal, hay muchos clientes que forestan en el norte y llevaban plantines de ahí. Por ahí me gustaría empezar a sacarte un poquito del tema del vivero y volver sobre algo que empezamos conversando, que es el campo laboral, ¿sí? Que nos cuentes un poquito qué es lo que estás haciendo y cómo se ve el campo laboral forestal para el ingeniero agrónomo, sobre todo para el agrónomo. Mirá, yo actualmente estoy trabajando con productores que hacen tala rasa y la mayoría, digamos, tanto con contratistas como propietarios de campos, y también trabajo con gente que está reforestando campos. Mayormente con la parte de la explotación y en menor medida con la parte primaria. No hay muchas mujeres en el rubro forestal, digamos, como que yo ya ahora hace un poco más de 6 años que estoy trabajando en esto, que capaz que no es para trayectoria de otra gente, voy a decir 6 años no es nada, pero bueno, en este tiempo, digamos, que conocí bastante gente, las mujeres somos las menos en lo que es a campo. Como que Claro. quizás hace unos 6 años costaba más digerir que vaya una mujer y te llame la atención porque dejaste mal ordenado las ramas en el ramero y te miraban con una gana de mandarte, bueno, ahí.
pero bueno, después se acostumbra. Pero y yo también estoy haciendo, hay gente, por ejemplo, que quiere cortar un monte, pero no tiene el tiempo ni quiere ponerse a controlar al contratista que trabaja en el campo. Entonces yo lo que hago es ir a controlar la cosecha, hacer la logística de los fletes con la madera, ver el tema que se respete la medida que pide el aserradero, los diámetros, coordinar también los camiones que van con el triturable. Después en otros campos estoy trabajando con la parte comercial, con aserraderos, digamos, y para algunos clientes hago publicaciones. Me piden previo a la venta del lote, para darle un valor a la forestación, me piden una ubicación precorte. Y bueno, y después estoy con un par de clientes que le estoy haciendo asesoramiento en lo que es manejo del rebrote, ¿viste? Una vez que cortás la forestación, pasa el primer año, ahí ya hay que entrar al cuadro para seleccionar cuál fuste te va a quedar en la cepa y el resto, digamos, ir ordenándolo en la escollera, porque si no, si vos no haces manejo del rebrote, esa forestación después tenés un montón de ramas por cepa, hablando mal y pronto, y no tiene un valor comercial. Y bueno, con eso, y también con unos lotes que se van a plantar. O sea, yo, no tengo maquinaria para hacer los trabajos. Yo estoy trabajando con otro contratista que justamente tiene la maquinaria, entonces yo lo que hago es organizar las labores y me manejo con un tercero que hace los trabajos porque, a ver, no se puede estar en todos lados, entonces me resulta mejor de esa manera. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo. Más que nada de lo que es la parte tercera de corte. Estoy haciendo cortes tanto con motosierra, que hay unos lotes que se hacen el corte con personal con motosierra y se carga con máquina frontal, o si no con grúa, que se hace un poquito diferente la forestación, porque ya no hay que hacer lo que se llama encabezada, que, o sea, es un poquito menos de trabajo para la gente que hace el corte, para cargar con grúa. Y si no, en otro campo estoy haciendo corte con procesador. Entonces, en la explotación lo que se hace es el corte, tanto la tala rasa, el volteo, como la elaboración con una máquina que se calibra para hacer los rollos en función del diámetro que se programa y los largos, y después se hace la carga con grúa. Y bueno, esa gente, me imagino que procesadores deben haber muy pocos en la zona y estarán trabajando, porque vos decís, como un servicio. No, mira, en un campo en el que yo te estoy dando el ejemplo, el procesador es del dueño de la forestación. Después hay otros que sí, que se manejan como vos decís, que le hacen servicios a terceros. Inclusive hubo un campo cerca de San José, que el año pasado se había quemado, que eran como 400 hectáreas que ahí de la gente que administraba POL. Ellos contrataron servicio de 2 procesadores de terceros que le están haciendo la elaboración, porque eso que se quema hay que cortarlo cuanto antes, porque eso empieza a rebrotar y se te arruina la madera, se te entra a abrir. Para ir más rápido, aparte de la gente con motosierra, metieron un procesador. Ajá. 2 procesadores. Me imagino se habrán querido morir con 400 hectáreas quemadas. 2 veces encima se le prendió fuego. Se le prendió en diciembre y después creo que era en enero, si mal no recuerdo, que teóricamente fue un cable de la luz. Eso y es el gran problema, es el gran problema de la forestación, ¿no? El gran peligro es el incendio, siempre lo ha sido. Sí. Vicky, bueno, yo creo que la actividad tuya es un ejemplo, sobre todo esto último que estuviste contando, de la inclusión de las mujeres en el ambiente forestal, ¿no? Porque de por sí son ambientes que históricamente han sido dominados o manejados por los hombres, y que lo estés haciendo bien, que estés abriéndote
caminos constantemente en distintos rubros o distintas áreas de lo que implica el trabajo de campo. No solamente es un orgullo para vos, para nosotros como facultad, sino también va a abrir espacios para nuevas ingenieras que estén dando vuelta en la región. Sí, yo creo que es cuestión de animarse. Sí, en lo personal lo que te iba a decir, yo he visto, como lo habrás hecho vos, ingenieras trabajando, pero siempre están más en el área académica, de investigación, pero no en el campo. En el campo son muy pocas, pero realmente muy pocas, así que bueno, no quiero dejar de pasar esto para destacarlo y para felicitarte, porque hacer punta en esto no lo hace cualquiera, ¿sí? No lo hace cualquiera. Y bueno, medio también ya empezar a cerrar la charla. Me gustaría habilitar a los que nos están acompañando, si quieren preguntar o incluirse en el diálogo con Victoria, con alguna pregunta verbal, ¿sí? Habiliten el micrófono y háganlo con total tranquilidad. Sí, pregunto yo para romper el hielo. Actualmente, ¿cómo ves la producción? Digamos, ¿hay algún cambio o se mantiene con los años? Ya sea disminución o aumento, pero ¿se mueve, digamos, la producción forestal, al menos en la provincia? Y es una de las producciones que más se ha mantenido pese a la crisis, es lo que yo veo, digamos. Veo otros sectores que están más afectados, lamentablemente, y la forestación es como que se mantiene, y si bien hace 2 meses atrás la demanda era mucho mayor, porque tenía un montón de clientes que me decían, mirá que estoy falto de viga, necesito madera, hoy me dicen, no, mándame lo justo. Pero así como este mes es así, el que viene arranca y están desesperados por madera. Yo veo que la construcción es algo que se mantiene, que es justamente de lo que se sostiene la producción. Pero hubo desde hace ya un año y algo atrás mucha variación en los precios. Entonces, como que justamente la inflación se fue trasladando muchísimo a los precios que antes, vos la viga se fijaba un precio en principio de año y otro a mitad, y eso era lo que se mantenía todo el año. Ahora cada 2 meses, da gracias si es cada 2 meses, tenés una variación en precio, porque es así. Y ya nadie se enoja porque sabe que es así las reglas, porque tenés que actualizarle al contratista que elabora, como el del flete, y bueno, y la madera va subiendo y esa suba se va trasladando a lo que es el precio de la madera. Es así. Pero yo le veo mucha beta a la producción forestal y le veo mucho potencial para mejorar en lo que producimos. Yo veo la viga que se va a China y me lamento, y a India creo que se está yendo, me lamento profundamente, veo esos rollos de 5 metros, 4 metros, y digo, ¿por qué mandamos eso? Cuando vos decís, esa madera la podríamos conservar y hacer viga, hacer tabla de buena calidad, porque estamos hablando de largo de 3,90, 5,20 creo que se está yendo, y mandamos esa madera afuera y después compramos las porquerías, ¿no? Pero compramos los muebles de eso que se te desarman al rato. Entonces, eso es lo que yo me lamento, de decir, exportemos, pero exportemos tabla, exportemos tablero, exportemos viga. O sea, hay aserraderos que actualmente están exportando a Uruguay productos ya manufacturados, pero falta muchísimo, y hay potencial y hay gente que tiene la tecnología para hacerlo. Hay que meterle más, digamos, es así. Pero lo que tiene el sector privado, que tiene mucho empuje en lo que es el rubro maderero. Entonces, da para mucho y de acá a bastante tiempo. ¿Y por qué preguntan cuál es el problema
de producir manufacturas ya en la provincia de Entre Ríos? Preguntan, ¿son los costos? ¿Porque no se invierte? No, en realidad, o sea, nosotros no estamos exportando porque para estar exportando los volúmenes que demandaría países como lo que es China, India, los lugares que están mandando rollo, y tendrían que unirse los aserraderos, o sea, generar todo como que fuera un grupo de exportación y ahí llegar a ese cupo. Pero no es porque no se generen buenos productos de calidad. Vos tenés aserraderos en Concordia, en Federación, en la zona de Chajarí, que hacen excelentes productos y me consta porque voy mucho a los aserraderos y veo lo que se hace. Entonces, se invierte mucho en lo que es maquinaria de aserradero, se invierte muchísimo. Justamente un tema que ahora yo lo tengo más en cuenta porque justamente estoy de los dos lados, de la parte de explotación y de la parte comercial, que justamente tenés que mandarle la madera que necesitan con los diámetros los aserraderos. A medida que son aserraderos más tecnificados, está más acotado en los diámetros. Cuando son aserraderos que tienen maquinaria un poco más rudimentaria, te admiten hasta diámetro de 70 centímetros. Que son más modernos, estás hablando de que no te podés ir más de 35, 38 centímetros de diámetro, porque no entran directamente en la máquina. Digamos, la máquina que se llama múltiple, que es la que ingresa para partir el rollo. Entonces, por ahí veo que falta un poco ese, ¿cómo se dice? Va y viene, ese feedback entre el productor, forestador y la industria para justamente decir, bueno, yo te voy a dar a un producto que a vos te permita potenciar la cantidad de pies que vos producís por tonelada de viga, pero eso pagámelo mejor. Entonces, por ahí yo lo que estoy tratando es de ir generando eso en mi trabajo, de decir, bueno, ¿cómo le podemos generar un mejor precio? Bueno, cada aserradero es un caso que necesita una madera de determinado grosor. Hay aserraderos que te toleran que la madera sea más pesada o vaya algo de colorado. Hay otra que no, y te dicen, no quiero esa madera. Pero bueno, es así. Pero no, las empresas invierten mucha plata en maquinaria, en hornos para secar. Tengo gente clientes que han comprado el año pasado hornos nuevitos y hoy por ahí que escasea lo que es el pino, yo los miro y digo, pobres, porque gastaron un montón de plata en instalar los secaderos y hoy están limitados por la disponibilidad, porque el gran vendedor de lo que es pino es Forestal, que hoy está vendiendo la mayoría para exportación. Y el pino en la provincia no es lo que está quedando. ¿Tendrían unas fotos para mostrarnos? Perfecto. Bueno, tenía unas fotos para mostrar lo que era la carga, por ejemplo, para que vean lo que es. Había seleccionado unas del vivero. A ver si me la abre. Bueno, esta está un poquito, no sé si alcanzan a ver, estos son estacas producidas a partir de planta madre. No sé si la alcanzan a ver. Eso es clonal. Es clonal, exacto. Para que tengan, esos son en las bandejas multiceldas que traen 40 cavidades cada bandeja. Después tengo otra más acá que se ve lo que es la instalación del vivero. A ver. Ahí se puede ver, o sea, las naves con lo que son las, ¿cómo se dice? Las plantas madres que están ya, a partir de ahí se hace lo que es la poda para obtener las estacas. La estaquita que yo mostré en la foto anterior. Si miran la parte superior se ve que tienen el techo de plástico y a su vez contan con medias sombras. O sea, eso es todo unas naves de producción clonal. Exactamente. Y después tenía una de acá, a ver. Esta. ¿Cuánto vive un pie de esos clonales? ¿Cuántos años puede estar Si en no tengo mal servicio? entendido, las iban cambiando cada 2 o 3 años. Se levantaba todo, creo que era cada 2 se levantaba todo y se volvía a plantar. Ajá. Ahí se ven las naves. Esta foto yo la saqué
se ven las naves donde se ponían las plantas ya en las bandejas, y de ahí se llevaba la parte que está derecha, que se alcanza a ver si la puedo acercar un poquito más. No me deja, ahí. Si miran en la parte derecha de la foto, se ven como unas bases, se llevaba afuera a rustificar a campo. Y en esa parte tenían unos brazos de riego que se activaban cuando registraba temperaturas menores a 0 grado, que no tengo una de esas fotos donde se ve cuando queda el agua congelada, cuando había heladas, justamente para que no se congele la planta. Digamos, de esa nave después se llevaban afuera para rustificar, que era la última etapa. Bueno, después tengo acá una de las fotos de... Esto es uno de los montes que medí este año, donde la gracia, digamos, de la foto era que se viera que hasta arriba llegaba bien recto la forma. Es lo que uno busca cuando quiere, digamos, cortar un monte para producir tanto viga como poste. Un monte como eso, ¿qué edad tiene y qué volumen de madera tiene? Y en este caso, este monte era el que yo te decía que estaba llegando a los 20 años y tiene arriba de 550 toneladas por hectárea. Una guasada. ¿Con qué densidad, más o menos, te acordás? Sí, este era un poquito menos de 650. 630 plantas por hectárea, pero imagínate, cada planta anda más o menos en un poquito más, hay plantas de 1,5 toneladas, así que calculá lo que son. Claro. Sí, ahí tuve problemas porque tenía plantas que salían con 70 de diámetro, entonces me llama el cliente y me dice, esta viga no la puedo cortar yo, mandásela a otro porque no la puedo meter en la máquina. Y bueno, ahí se generan problemas. Sí, bueno, ahí tengo se entra acá... con el problema entre el mayor diámetro de trozas podadas, que te da mayor volumen de madera libre de nudo, y la imposibilidad de la maquinaria de recibirlas. Porque digo, por ahí falta más comunicación entre lo que es coordinación a su vez y el hecho de el productor forestador de decir, me tengo que armar un programa de corte, porque no es que yo corto cuando se me ocurre, Claro. yo tengo que cortar cuando los diámetros dan y justamente ver que no se me pase. Me han llamado así clientes para pedirme ubicaciones, más que nada priorizando ver qué diámetros tienen, justamente para que no se pasen, porque los clientes que tienen más posibilidad de comprar monte, digamos, son los que tienen las máquinas más tecnificadas. Entonces, justamente tiene un tema, porque no te podés ir más de 40 de diámetro, porque ya no lo puede cortar. Entonces, Claro. Tienen que homogeneizar absolutamente todo. Exactamente. Acá tenemos una forestación en un sitio de arena. Este es un campo que es de una gente de Buenos Aires que yo le hago control de los trabajos. Vienen el año pasado con la pandemia vino una sola vez en todo el año. Así que había como para entretenerse con todo lo que hicimos en el año. Esto es euca de semilla. Tenía plantación previa porque se ven algunos tocones. Claro, exacto, los toconcitos ahí entre medio, sí. ¿Esa plantación cuánto tiene en edad? Y esta tenía 2 años, creo que andaba, casi, no llegaba todavía. Ajá, porque esos árboles tienen 2,5 metros a 3, ¿no? Sí, sí. Fíjense lo que es la tasa de crecimiento, ¿no? Estamos hablando de un árbol que tiene 2 años como mucho y tiene más de 2 metros de altura, casi 3 metros de altura. Realmente cuando andan bien, y eso que son, este es un suelo arenoso, no es de los mestizos, o es de los mestizos, Vicky. Sí, pero es un suelo arenoso, pero con esas arenas rojizas, ¿no? El problema es cuando esa arena blanca que uno ve que digamos, cae de determinada zona, viene la helada, te hace percha las plantas, porque quedan muy expuestos.
esta arena es más rojiza. Capaz que en la foto mía no es muy buena, es un día nublado, no se alcanza a ver. No es la típica arena blanca y es mestizo. Si bien domina la arena, pero es un suelo mestizo. Después acá tengo, a ver, mira, esto de un trabajo que hice el año pasado. Acá tenemos otra colega que me ayuda a hacer mediciones. Estamos midiendo para hacer avalúos en un predio de Eger, lo que antes se llamaba Maciza. Tenía que presentar avalúos, eran cerca de 200 hectáreas que estuvimos haciendo muestreos. Y esto era un lote con pino que estaba raleado, pero recontra desparejo los lotes que anduvimos midiendo. Medir eso y cubicar eso es un parto, porque no hay un raleo parejo, por lo que se ve, es totalmente heterogéneo, tiene huecos al medio, árboles con diámetros muy grandes y árboles bastante más reducidos en diámetro. O sea, realmente tiene que conseguir un dato fehaciente de eso es todo un reto. Y te lleva tiempo. En este caso era para hacer, ellos lo que querían era hacer los avalúos. Entonces vos sacando un diámetro promedio de los árboles con la densidad, estimando un volumen, tipo una cubicación precorte, pero con menor muestreo, les servía porque ellos necesitaban tener el avalúo presentado. Eran 25 lotes. 25. Era un viaje, sí. Un viaje, bueno, te tomó un buen tiempo el trabajito. Sí, no, y a gabinete en la oficina, también, porque eran todos de distintas edades. Sí, era un viaje. Después acá tengo una foto de lo que es la raza. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ahí ves, digamos, a la izquierda cómo se va dejando formada la escollera, o ramero se le dice también, o gavilla, que es generalmente cada 3 o el que sigue se deja amontonadas las ramas de lo que es la elaboración, lo que se le va sacando. Y ahí en medio se va dejando para cargar la viga. Después tengo otra acá, donde tenemos ya la madera cortada. Esta, si alcanzan a ver, se le ven unas marquitas a la madera, no sé si alcanzan a ver en la foto. Como que estaría arañada la madera y la corteza estaba un poco salida, no sé si la alcanzan a ver. Sí, sí, sí. Bueno, esto está así porque se cortó con un procesador. Entonces por eso va perdiendo la corteza, porque el rodillo del procesador a medida, primero cuando voltea y después cuando va cortando los largos, le va desprendiendo la corteza, por eso queda así. Este sería el procesador. Este es un Komatsu, este lo trajeron de Uruguay. Lo tenía usando UPM y se lo compró la gente que tiene un campo en el lago, en Federación, para hacer la elaboración propia. Ajá. Esta máquina, digamos, cuando cortan madera, digamos, con un ritmo normal, están cortando entre 8 y 9 equipos. Acá se corta menos porque es para tener una oferta reducida de vigas, pero, digamos, al tope te están cortando eso, unos 8 o 9 equipos. Por día. Pleno. Ahí se puede ver el cabezal bien del procesador, que está apoyado en el suelo con los rodillos. Esa es la marca que quedan los rollos de la madera. El procesador tiene en la parte basal una sierra que corta mientras los rodillos toman el fuste. Luego lo tumba y lo hace circular con el rodillo a lo largo y luego lo va cortando por trozos según el programa que se le haya puesto. Nosotros una vez estuvimos
si mal no recuerdo, era Iberpapel, que tenían también. Ay, perdón. Déjalo. ¿Sí? ¿Lo dejo? Déjalo. Bueno, Sí. justo no lo podía descargar hoy y ahora me dejó. Mira, ahí está trabajando. Ahí se ve la sierra. Fíjense ahí, bajó. Ahí se ve cuando va, ahí, era cortito, cuando va, a medida que va pasando, con la sierra va delimitando el largo de la madera en función que tiene unos sensores que miden el diámetro. Entonces se le carga el programa y este procesador en particular, para que lo va a poner 40 veces, este procesador en particular nosotros lo hicimos programar, o sea, acordamos con el dueño del campo, vino un programador de Uruguay, esto fue antes, ¿no?, de que pase todo esto, y lo hicimos de 14 a 18 que haga largos de 250, de 8 a 14 también en 250, que es lo que se va de triturable, de 18 a 25 se programó para que haga 3 metros 15, y arriba de 25 hasta, digamos, todo lo más grueso, que salga en 4 metros 10, con base, digamos, en 25 de diámetro. Entonces se le carga el programa y lo bueno es que te va cortando de esa manera, digamos, te respeta las medidas. Y después... Bueno, Vicky, Ajá. si te parece, vamos cortando, porque Dale. bueno, ya se nos ha hecho la hora. Dale. Sí, creo que tenía esas nomás. Seguramente que tenés muchas más, pero bueno, quedarán para otro momento. Si querés dejar de compartir, ahí hay un botoncito que dije, el azul. ¿Dejar de presentar? O no, dejar de compartir acá. Ahí está. Ahí está. Nahuel, ¿querés cerrar? Sí, bueno, ahora mientras saludo voy dejando el link para que descarguen para que puedan completar el formulario de la asistencia. Pero bueno, de parte mía y de parte de todos los chicos del módulo, les agradecemos tanto a Victoria por su predisposición, por todo lo que nos pudo demostrar, y también muchísimas gracias a Pablo por la predisposición siempre con los chicos del módulo, y por ayudarnos a moderar esta charla. Y a todos los asistentes también les damos las gracias a todos los chicos del módulo y invitarlos a participar del mismo. No sé, Pablo, si querés decir algo. Bueno, muchas gracias, Nahuel. También, Victoria, agradecerte la charla. Realmente es un gusto para nosotros tenerte, aunque sea de esta forma, a la distancia con el Meet, participando y verte trabajando en el área que justamente es la que de alguna manera hemos ayudado a formarte. Así que bueno, un gusto haberte tenido, ¿eh? No, yo la verdad que, bueno, me siento de cierta manera hasta elogiada de decir, bueno, de uno que pierde un poco el contacto con la facultad, de seguir, digamos, viste que estar en contacto con gente que se está capacitando en la facultad es como que uno lo mantiene activo. Y por ahí quería decir, si quedó alguna consulta que no se respondió, yo traté de ir leyendo, pero por ahí como que me colgaba hablando y no leí. Si quedó alguna, si querés pasar a mi correo o vos después transmitir y que pueda responder por mail, y bueno, después facilitarle la información a los chicos, no hay problema por eso. Bueno, Vicky, si vos querés escribir tu correo en el chat, ya les queda ahí a los chicos que estén interesados, si te quieren llegar a escribir, y si nosotros recibimos alguna consulta, te la haremos llegar. Bueno, yo lo pongo acá en el mail, en el chat, ahí está, victoriaure@gmail.com. Y ahí les queda, por cualquier consulta por ahí, algo que no respondían, lo que pueda ser útil, ahí les dejo el contacto. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo, ¿eh? Muchísimas Ojalá gracias a todos. que vuelvan las giras de forestales. Estamos pensando y mirá, estamos ahí de organizarla para octubre. Ah, qué bueno, estaría buenísimo. Así que si llegamos a andar por la zona, por ahí te contactamos. De una que sí.
Bueno, Dale. chaucito, Nos chau vemos. chicos. Chao, Chau, muchas chau, Un hasta gusto, luego. López. Nos vemos.